han sorprendido, ¿no? Pues yo le he estado dando vueltas a tu pregunta desde que la leí y nada, el libro que se me viene a la cabeza es Rayuela, Ujú. de Cortázar, y tiene otro libro también que escribió junto a su mujer, que no recuerdo ahora mismo el título, es algo cosmonauta en la carretera o algo parecido. Sí, de la Eh, autopista, de la sí, sí. cosmopista, los autonautas de la cosmopista, Sí, me algo parece que así, es algo así. sí. Sí. Y no sé, creo que me resulta interesante el hecho de cómo construye una narrativa que se puede ver desde diferentes perspectivas y que tiene diferentes significados dependiendo de cómo se lea o de cómo se perciba o incluso desde el punto de vista desde el que está el lector en ese momento, ¿no? Ujú. Eh, Raúl, Nico. Vale, yo en mi caso, también un poco el caso de Emerson, o sea, yo la pregunta la leí y demás, pero también me costó encontrar un poco un ejemplo con el que me pudiera sentir un poco identificado. Entonces, creo que quizá el ejemplo que pondría sería más bien por tono que no por estilo de redactado, porque sí que a veces también yo reconozco, ¿no? Que cuando se habla siempre de viajes y tal, como que siempre me espero que se utilice un tono un poco, no sé si más formal, pero más, no sé, un tono un poquito así, ¿no? Y sí que de los libros que recomendé, creo que fue en la primera entrada de la colección esta de la Woke. Por ejemplo, hay un libro que se llama Adiós Gontan. Tengo aquí el autor, de Jordi Pérez. Y sí Ujú. que en un principio fue un libro que me costó leer porque utiliza un tono mucho más coloquial y mucho más. Es que no sé cómo explicarlo, pero sí que al principio yo era mucho de la perspectiva más de utilizar mucho vocabulario para describir los paisajes, porque además es un viaje por toda la China central y tal, muy interesante. Y sí que es un poco ese libro, cuando lo leí hace un par de años, me cambió un poco la perspectiva, ¿no? De empezar de que a veces, por un viaje muy espectacular que hagas, si utilizas un vocabulario mucho más, mm, pues eso, formal y a veces incluso elitista, no quiere decir que acabe siendo un resultado mejor, ¿no? Y desde Ujú. entonces, pues como que también me ha aficionado un poco a intentar tanto leer como yo mismo redactar, a veces un poquito utilizando un tono mucho más distendido y más ameno. Yo lo que lamento es la asociación de libro de viajes a tono elitista. No lo Claro, comparto, no lo por eso yo comparto en mismo absoluto, pero reconozco haber evolucionado. eso depende, claro, también de las lecturas que hayas ido teniendo o Claro, recomendaciones que te hayan venido, si te vienen recomendaciones desde un punto de vista, como tú dices, o si de repente pues has acudido a algunos clásicos, eso que dicen que son clásicos y son como más elitistas. En este caso, por ejemplo, ahora hablaremos de él. Bruce Chatwin lo es un poco, desde la erudición, que es una referencia constante, pero algo que, por ejemplo, sorprende de Chatwin con La Patagonia, él es joven cuando escribe ese libro y él es un erudito, él viene de Sotheby's, de las subastas, y él ha tenido contacto siempre con el arte, bueno, él era tasador de piezas de subasta y siempre se ha relacionado pues con el arte de élite. Y él mismo, por su propia educación, cuando expresa, emplea pues un vocabulario y un tono que tiene ese punto que tú dices que puede ser elitista. Por ejemplo, si de repente entras por Chatwin a este tipo de literatura, precisamente lo que va a pasar va a ser a lo mejor que te sientas un poco alejado, como estabas claro. contando, ¿no? Eh, para mí, precisamente ese libro es muy sorprendente porque lo que hace es eh, rompe el molde de los libros de viajes, por eso es tan famoso en la Patagonia, el viaje que hace en busca de la piel de Milodón, ¿no? Al sur de Chile, al sur de Argentina. Eh, pero lo que hace ahí es una exhibición de decir, mira cuánto sé, consiguiendo un tono que es, como tú dices, como un poco artificial, un poco rimbombante, pero donde rompe de verdad es con la estructura, porque él lo que hace es acabar con
parto de un lugar, hago un recorrido, llego a un destino, para de repente introducir la abstracción del desierto y ofrecerte un viaje no desde ese viaje lineal, sino desde una mirada abstracta. Eso, que es un logro, hace que, a causa del tono, no consiga conectar tanto con los lectores, y porque el ritmo tampoco lo consigue bien, porque de repente encuentras, no sé, las aventuras del Butch Cassidy, del bandolero, pues le ocupa 5 o 6 páginas. Luego tiene un fragmento cortito. Luego tiene una entrevista con un granjero en la que le ocupa 10. Y es todo como muy descompensado. Pero cuando Chadwick madura, se va a los trazos de la canción. Y este es un viaje que hace por el desierto australiano. Y lo que ya había intentado con relativo éxito en su juventud, que es en la Patagonia, consigue consumarlo con los trazos de la canción de Songlines en el desierto australiano. Allí el tono no es tan engolado, aunque igualmente él viene de una tradición que es muy oxfordiana, por decirlo así, ¿no? Es muy de educación, alta educación, y no puede evitar pues esas referencias y esa forma de narrar. Pero pese a todo, ahí sí que consigue un ritmo, y eso es decisivo a la hora de entrar o no en los textos, que es para mí el que hace de Los trazos de la canción un libro mucho mejor que en La Patagonia, pero en La Patagonia entra en la historia porque es el libro que rompe el molde de los libros de viajes. Más allá de Chatwin, entonces ahí se abre un mundo que es de muchísimos otros autores, y ahí algunas de las referencias que hemos dado, yo creo que podrás sentirte más cómodo leyendo libros que te abrirán al viaje, a veces con un lenguaje, pues eso, más incluso de jerga, yo qué sé. Alguien mencionaba en una de las entradas anteriores, no es exactamente lo que podríamos decir libro de viaje, hay más, pero en el camino de Jack Kerouac, ¿no? Pues ahí está clarísimamente empleando un vocabulario que es mucho más coloquial, por decir así, ¿no? Ujú. Y luego, pues ya os digo, o sea, muchísimos otros autores. Claro, es que al Eh, final cuesta un poco, ¿no? Encontrar el equilibrio de que, claro, también quieres que todo lo que te estén explicando tenga cierto rigor, cierto tal, pero claro, es un poco el equilibrio de, por ejemplo, si es un viaje a Atenas, pues que claro, a la vez te expliquen todo con los detalles suficientes para que, aparte de disfrutar el viaje, puedas aprender un poco sobre la cultura de allí o unas ruinas o un museo que visita o lo que sea, pero a la vez eso, que no quede como súper bombante y demasiado detallado hasta un punto de que sea casi somnífero, ¿no? bueno, un autor que lo hace muy bien eso es el que os comentaba al principio, la primera entrada, es Lawrence Osborne con El turista desnudo. Él utiliza el humor inglés de la mejor manera posible, es divertido, y además te habla de un entorno. Él lo que hace, y es la maravilla de su propuesta, que es cuando todos estamos pensando que ya hemos visto todos los viajes, ya nos han contado el mundo desde todas las perspectivas, él dice, pues mira, os voy a llevar a las grandes capitales mundiales del turismo. Y se va a lugares llenos de turistas. Pero al final del recorrido va a llegar a Papúa Nueva Guinea. Y después de esa conexión con las grandes masas de turistas, cuando llega a Papúa, el impacto de estar entrando en otro mundo, en otra galaxia, de realmente estar descubriendo quizá el último rincón intocado, como él lo presenta más o menos del planeta, es real. O sea, tú llegas a sentir dentro del libro una experiencia casi física, porque te has venido de los lugares masificados a un lugar virginal donde hasta se te pueden comer prácticamente, ¿no? En una olla. Más o menos él lo llega a plantear de esta manera. Y además lo hace con esa ironía, con ese... Hay un momento que me parece que es maravilloso en el libro, en el cual dice, en Dubái, igual sabéis que existen estas islitas artificiales con las que han dibujado el mapa del mundo, que se llama, me parece que es el mundo, Las Palmeras, se llama el complejo este artificial, y son como islas con formas de países del planeta Tierra, ¿no? De un mapa mundi, y tú puedes comprar tu propio país. O sea, tú puedes comprar, ir allí y comprarte, yo qué sé, Nueva Zelanda. Y esto los millonarios del mundo pues se han comprado islas
dentro de este complejo urbanístico insular de Dubái, ¿no? Entonces él alquila una barca con un barquero de allí para ir visitando el mundo en las islas, ¿no? Y ha hecho islas. Y entonces cuando va por ahí pasan por la punta de Nueva Zelanda y no ve Papúa Nueva Guinea, que es el lugar donde él finalmente quiere llegar. Aunque será de verdad donde él llegue, ¿no? Pero bueno, quiere ver la Papúa Nueva Guinea en esas islas artificiales. Y le dice al barquero, le dice, oiga, dice, ¿no está Papúa Nueva Guinea aquí? Y el barquero le contesta, pues si no está aquí, es porque ese sitio es una mierda, eso no existe. O sea, y te da un poco el nivel de cómo nos relacionamos con el mundo y qué es lo que existe y lo que no. Si tienes dinero para visibilizar tu territorio, entonces existes. Si no tienes dinero para hacer tu isla artificial, esa isla no existe, aunque realmente, por supuesto, tenga su lugar en el mundo, ¿no? Y, y él es capaz, por ejemplo, pues eso, de explicarte historias de esta manera, que es divertido, tiene una anécdota buena y a la misma vez lo va alimentando todo con muchísima información de la que él dispone, de que es una de las personas pues que probablemente haya dormido en más habitaciones distintas de este planeta y haya escrito sobre ello, ¿no? Y Nico, ¿alguna lectura a las últimas preguntas? Creo que has oído, ¿no? Creo que estabas dentro ya cuando preguntaba Sí. por... Pues yo, como os había mencionado antes, en el foro, me cuesta mucho decidir un solo libro. Depende mucho de la razón por la que estoy leyendo el libro. Es, por ejemplo, por placer o antes de un viaje, depende mucho. Y os había escrito una lista de mis libros recientes y no sé si habéis buscado alguno de esos libros en internet, pero cada uno tiene un subgénero diferente. Uno, por ejemplo, me gusta uno por las ilustraciones, otro por diferentes razones. Así que me cuesta mucho. Lo que más me gusta entre los libros de viaje es el tipo que tiene David Jiménez en narrar las historias, porque es una combinación de como un diario, pero al mismo tiempo contar historias y dar información sobre un país, información sobre la historia, geografía, diferentes cosas. Pero al mismo tiempo que me encanta este género y este tipo de los libros, no puedo decir que es que es algo muy extraordinario o así. Hay libros que me han sorprendido con la forma o como has dicho, que han roto el molde, pero no puedo decir que es un libro de viaje. Por ejemplo, me vienen dos libros a mencionar. Uno es Los años de Annie Ernaux, que bueno, es muy famoso por el premio Nobel. Y la forma es muy diferente. Es como al mismo tiempo contar las memorias, pero ¿cómo se dice? Memorias, pero al mismo tiempo memorias personales y memorias de un grupo de gente, memorias de toda la gente de Francia durante casi 60, 70 años. No es un libro de viaje, pero si alguien quiere viajar,
a Francia, yo le recomiendo mucho leer este libro. Pero no es un libro de viaje típico que estos son los monumentos, no, no es así. Pero te va a dar mucha información sobre diferentes aspectos de la cultura, lo que han vivido los franceses durante años. Y otro libro es, no sé si hay una traducción en español, pero el título en inglés es The Physics of Sorrow, como física de tristeza o melancolía, algo así, que es un libro de Grigori Gaspadinov y es un escritor búlgaro. Otra vez no es como un libro típico de viaje, pero yo lo recomiendo este libro para cualquier persona que quiera viajar a Bulgaria. Esos son dos libros que me encantan. Estupendo. Aunque sea por la forma, bueno, lo indagaremos por ahí, porque además como no son de género estrictamente, pues a mí por lo menos me abres la curiosidad por ver por qué lo recomiendas, ¿no? Y Elena, te has incorporado un poquito más tarde, lo digo, tus compañeros ya han hablado. Lo que preguntábamos era qué libros, sean de viajes o no, te han sorprendido por el motivo que sea, por cuestiones, por los temas que plantean o si puede ser también por la estética, por cómo cuentan, por la estructura de la historia, por el tono. ¿Qué libros se te vienen a la cabeza que puedan haberte sorprendido? Bueno, a ver si me escucháis bien, porque Sí, estoy con el internet del móvil, que estoy en una casa que no es la mía y no tengo internet, no tengo wifi. A mí, claro, no sé lo que han dicho mis compañeros y compañeras, entonces a lo mejor repito, no lo sé, pero a mí me gusta mucho Leila Guerriero, por ejemplo, Los suicidas del fin del mundo, creo que se llama el libro que tiene ella, que para mí es un viaje o sea, es un viaje, pero es un viaje muy distinto, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Ella se va, no sé si lo conocéis, seguro que sí, es muy famoso. sí, Ella se va a la Pampa, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, a la Argentina, sí, al Tierra de Fuego, sí, sí. a investigar las muertes, los suicidios de jóvenes que ocurren ahí, bueno, y entonces tú básicamente viajas con ella por el pueblo mientras va hablando con las familias de los diferentes chicos y chicas que se han suicidado. Y claro, ella para mí estoy un poco obsesionada con su forma de escribir, me gusta mucho la forma en que ella plantea las historias, ¿no? Porque no parece que sean reales, es decir, son reales, pero lo hace de una forma muy literaria. No sé si era Nico, de hecho, una chica que decía en el fórum de esta vez, que ella había estudiado mucha literatura, creo que fuiste tú, Nico, no me acuerdo, y que alguien puso como muchos libros. Y, y yo concuerdo bastante con esa forma de hacer literatura de viajes, ¿no? O sea, de que sean como historias, que tú viajes, pero a través de las personas, un poco, ¿no? Y se me viene esa a la cabeza de primero, pero seguro que tendría bastantes más. Hace 2 días que estoy de vacaciones un poco, entonces estoy en la playa y estoy un poco desconectada, pero Ujú. voy a ser sincera total. Pero este es el primero que se me viene a la cabeza. Eh, Estoy leyendo... no, sí, creo que es ese. Después, claro, uno que también recomendé aquí, pero claro, no es tanto de un viaje en sí tampoco, que es, también lo leí hace poco, Mujeres que viajan, se llama, que son relatos de mujeres Ujú. viajeras, ¿no? Y que también me gustó un montón porque creo que muchas veces los libros tienden a centrarse en solamente unos viajeros muy concretos o una forma de viajar muy concreta y esta chica pues habla mucho de anticolonialismo en los viajes, se habla mucho de cómo mostrar otra forma de hablar de los viajes, ¿no? Y también me gustó un montón. No sé, esos son los primeros que se me vienen a la cabeza porque son los últimos casi que he leído, pero seguro que tendría más, ¿eh? Lo siento por no. Vale. Bueno, cada una vez habéis planteado una forma distinta de aproximación. Ahora, por ejemplo, hablabas desde el punto de vista
de las mujeres que históricamente se incorporaron más tarde simplemente porque los que viajaban y escribían eran los hombres, ¿no? En este sentido sí que señalaba precisamente aquí lo de Ella Maillard, que ella con su viaje por Oceana, por hacia el Xinjiang desde Pekín, ella va en compañía además de Peter Fleming, que él es un periodista reconocido. Los dos escriben un libro sobre el mismo viaje, pero curiosamente el que permanece es el de Ella, y el valor, en este caso de vanguardia, por su parte, es que lo narra bueno, desde un punto de vista al que no están acostumbrados los lectores, ¿no? Y dando, poniendo en valor la compañía, por ejemplo, de Peter Fleming, y a la misma vez mostrándonos un viaje iniciático. Y en este caso, desde ese punto de vista, también en su momento rompe con lo que es el libro de viajes. Si Chadwick lo hace desde la estética, o hablabas, Emerson, pues de Cortázar, que también lo hace desde la estructura, ¿no? Puede ser por el tono, que decía Raúl, o Nico, puede ser que ni siquiera se hable como libro de viajes, sino que sea algún lugar que a ti tú lo tienes presente como un viaje, aunque luego el libro se incluya dentro de cualquier otro género, puede ser hasta novela negra, según cómo, ¿no? Yo creo que uno de los kits para entenderlo como tal es que el viaje sea protagonista, o sea, sea algo fundamental dentro de lo que es el desplazamiento, o sea, la trayectoria del libro, ¿no? A todo esto, en realidad esta era la última pregunta, y la vanguardia es lo que culmina toda una historia de libros de viajes, ¿no? Eh, lo que yo os puedo añadir, aportar, es lo que ha sido pues, mi experiencia personal en este recorrido, que además eh, creo que puede ayudar a ilustrar muy bien los distintos pasos desde que empiezas a escribir o quieres escribir literatura de viajes, a cómo eso se va perfilando y hasta el momento en el que llegas a hacer vanguardia de viajes, ¿no? Yo empiezo haciendo periodismo. En realidad ya quería escribir, y viendo que lo que da el viaje es una expansión, es la totalidad, es el periodismo de viajes, pero llevado a una magnitud macro, porque no estás limitado a 2 páginas ni a 6, sino que allí puedes emplearte hasta con 300 y puedes hacer una penetración a fondo mucho más auténtica en lo que es el recorrido, ¿no? Lo que pasa es que al principio, a la hora de explicar cómo planteas, de qué escribes, una de las grandes dificultades es a dónde agarras para empezar a desarrollar tu historia. Un espacio, no sé, voy a hablar sobre China. ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿de qué hablo? Es 1.350 millones de personas con un territorio vastísimo. ¿Desde dónde pivoto? Lo primero que hice, en principio yo, fue irme a Marruecos. Y esto fue creando una colección de libros de viajes que incluían a otros autores que eran jóvenes. En aquel momento yo hasta tenía pelo, más pelo. Y viajaba mucho por Interrail, que son este bono que puedes viajar en tren a un precio como muy módico. Entonces, propuse una colección de viajes para que viajaran distintos autores a hacer distintas zonas de Interrail por el mundo. Y a partir de ahí, bueno, por el mundo, esto es Europa, y la que quedaba fuera de Europa era Marruecos. Yo hice Marruecos y el resto del equipo hizo todo lo demás. La primera gran dificultad es qué cuento, cómo cuento Marruecos, ¿no? Igual que cómo cuento China o cómo cuento la propia Barcelona, o sea, o vuestras ciudades, cómo cuento este espacio, ¿no? En ese caso, como me basaba en el recorrido en tren, me dio ya un poco el argumento, por decirlo así. Pero luego tienes que elegir, voy a hacerlo desde la crónica periodística, desde el diario, voy a hacer una ficción, porque puede estar el viaje presente, pero lo que comentabas, Nico, desde una ficción, por ejemplo, ¿no? Porque creo que de lo que hablabas era sobre todo, alguno por lo menos seguro que sería ficción. Entonces, ahí lo que hice fue decir, bueno,
vamos a manejar un poco todo lo que estoy aprendiendo a escribir y a ver qué sale. De tal manera que empiezo, por ejemplo, fui a visitar a Paul Bowles, el que fue el mito de la Beat Generation, que fueron a visitarle a J. Barrocks, Allen Ginsberg, fueron a visitarle a Tánger y estaba vivo todavía cuando yo fui allí y fui a visitar a Bowles, de tal manera que le hice una entrevista a Bowles. Hizo una entrevista también a Mohamed Chukri, que era como el gran referente, el autor del Pan Desnudo. Él es marroquí y estaba allí. Por la parte periodística esto me sirvió, a la misma vez que iba contando lo que era mi cotidianidad, mi día a día allá. Y de repente, en Fez, por ejemplo, me apareció un cuento y Fez aparece como un relato, ficción pura, pero a partir de vivencia, por supuesto, directa que había tenido allí. De ahí saqué un libro que tocaba un poco como esos tres palos y a mí me sirvieron para hacer dedos y tuve la fortuna enorme de que una agente literaria se fijó en el libro y vino a buscarme. Y desde entonces tengo agente literaria. Esto, por ejemplo, eso de probar diversos palos te puede salir bien, según cómo, ¿no? Y entonces a partir de ahí emprendo una carrera ya intentando saber más hacia dónde apunto. Después de 4 libros, me doy cuenta que todavía no he escrito un viaje, por decirlo así, clásico. No he hecho un viaje, sí que estaba escribiendo el Solo marroquí iba en tren, pero ahí intenté como romper mucho la forma, pero no había escrito un libro como más, lo que os decía antes, empiezo un viaje, todo un argumento y llego a un destino. Fui a recorrer el Nilo y pensé que iba a escribir un libro sobre el río Nilo desde las fuentes en Uganda hasta la desembocadura en Alejandría, pero eso lo escribí por otra parte, pero encontré un punto de fuerza muy claro en el lago del Sud, en Sudán. Y ahí pensé que tenía una buena historia casi conradiana, como Joseph Conrad con El corazón de las tinieblas, una historia de un barco que se introduce en ese lago, que es el más grande, de los lagos más grandes que hay en el mundo, donde derivan muchas malezas de las riberas del Nilo que se van juntando y van montando islotes que pueden llegar a ser gigantescos, auténticas islas como barcos flotantes, donde se crea un laberinto móvil en el interior y de donde tú puedes no llegar a salir. Hay historias reales de barcos que entraron en el lago del Sur, que es de una magnitud como Gran Bretaña, para que os hagáis una idea, donde entran barcos y no pueden nunca llegar a salir de esa zona. Y entonces ahí vi que lo que me proponía ese lago era la posibilidad, por ejemplo, de contar, de actualizar lo que es el mito del laberinto del Minotauro de toda la vida. El mito del laberinto te introduce dentro de del Minotauro te introduce dentro de un laberinto, pero las paredes son fijas. Tú puedes entrar ahí, morir, no puedes no salir nunca, pero las paredes no se mueven. Lo que te proponía el laberinto del Sud era un laberinto líquido, donde las islas se movían. Tú podías estar intentando intentar memorizar dónde estaban las islas, pero llegaba la noche, las islas se desplazaban y eso era como lo que estamos hablando ahora de tener una realidad líquida. Realmente es una geografía líquida. De tal manera que ahí aparece una historia que está vinculada al viaje, pero que sin embargo está narrada en forma de novela. Lo siguiente es un viaje por toda la costa china, la costa litoral china. Libro de viajes clásico, desde la frontera con Corea del Norte hasta la frontera con Vietnam, por toda la costa china. Porque dices, ¿cómo articulas China? Esa fue la gran pregunta, ¿no? Algo que me di cuenta fue, claro, está pensada, o sea, China nos la han contado durante muchísimos años, prácticamente desde lo que es la ruta del opio, o sea, las 4 ciudades donde iban siempre los barcos, sobre todo portugueses, holandeses, ingleses, para recoger el opio y después comerciar con ello. O sea, tenemos una idea de China desde básicamente Shanghai, Cantón, Hong Kong y Macao.
esas son las 4 ciudades desde las que hemos conocido China. Pero luego, sin embargo, tienes una costa enorme, 14.000 kilómetros, de la que prácticamente no se sabía nada. Y ahí es donde te llevas una gran sorpresa, a la que rascas un poquito. ¿Cómo es posible que no nos hayan contado la costa china, que no haya literatura sobre la costa china? Con lo cual ahí tienes un argumento que es maravilloso. Esto ocurre también, por ejemplo, un libro de Jordi Esteva, Los árabes del mar. Él llega a una conclusión que es parecida. Él es un enamorado sobre todo de África y cada vez más de la parte alta del Magreb. Y en concreto se empieza luego a especializar en los árabes. Se instala en el Cairo, vive durante 5 años. Él es homosexual y es expulsado del Cairo, le acusan de espionaje y tal, pero en realidad es expulsado de allí. Pero durante todo el tiempo que está, va pensando en la cultura árabe y de repente se da cuenta de que todo lo que nos ha llegado ha sido desde el desierto. Asociamos los árabes al desierto, cuando resulta que tienen una cultura marítima impresionante, con los dhows, con todo el océano Índico, que ha sido navegado, el Yemen, toda la península arábiga, conectando con el sur de Asia, y ahí hay una cultura marina que es brutal y sin embargo de la cual no sabemos prácticamente nada, con lo cual él, dándose cuenta de que todavía están vivos los últimos capitanes árabes, va y hace entrevistas, es un relato, o sea, es como muy oral el libro, porque sobre todo está construido a partir de las entrevistas, tiene algo de histórico, de documental, mezclado con lo que es su propia vivencia, y consigue un libro que se titula Los árabes del mar. Quiero decir, igual que con la costa china, parece que nos han contado todo, y tal y como estaba empezando al principio a hablar, ¿no? Parece que tenemos el mundo entero narrado y, sin embargo, cuando nos aproximamos un poco, resulta que no nos han contado que los árabes también estaban en el mar, o no nos han contado la costa china, pero es que ni por los propios chinos. O sea, buscando libros a propósito, costaba mucho encontrar libros que recogieran, bueno, traducidos, también es verdad, también digo que traducidos, pero sin duda yo creo que si hubiera libros que contaran esa costa de una manera más o menos solvente, probablemente habrían sido traducidos, pero no existen. De tal manera que puedes encontrar historias en los lugares que crees que han sido más, ya están más trillados, ¿no? Ahí se cuenta una historia que al principio iba a titular La costa china, pero acabo titulando Los mares de Wang. ¿Por qué? Porque resulta que yo voy con un traductor chino, un chaval de 21 años, y en aquel momento yo tenía unos 35, 36, algo así, y él era del interior, no había viajado nunca por el mar, no conocía el mar, y durante el viaje va a descubrir que en el mar se piensa de una manera absolutamente diferente al interior, que están más abiertos. Pensad que, por ejemplo, en España prácticamente el 90% de la inmigración llega de una misma zona que es costera, de la costa china. La mayor parte de la inmigración llega de ese lugar. Quiero decir, el aperturismo mental de la costa es mucho mayor que el del interior de China. Y entonces la relación con este chico llega a ser lo bastante fuerte como para ver a alguien que está educado en los valores del comunismo, según China, porque allí también hay un capitalismo rampante, pero al que lo llaman de otra manera, ¿no? Y cómo entra en crisis a través de un extranjero con el que llega a discutir y con el que va a descubrir algo tan radical como la prostitución en su país, por ejemplo, ¿no? Aquí podría contar un poco la historia, una historia concreta, pero si no es por petición popular no lo haré y avanzaremos avanzaremos en la historia. De tal manera que hay una historia lineal con un libro que acaba titulándose Los mares de Wang, porque él y y las discrepancias que mantenemos durante el viaje
ayudan a explicar cómo se piensa en una parte de China, por ejemplo. Y en este caso, en el viaje, el pilar es esa persona, es ese mundo visto por mí, claro, porque soy el narrador, pero a través de esa persona. Esta historia, claro, os hablaba antes del Sud, ese es mi sexto libro. Y llego después de otros 5 en los cuales yo no me había atrevido a presentar el trabajo como el de un escritor. Yo me presentaba siempre como periodista y escritor. A partir del 5.º libro ya veo que lo que estoy ofreciendo tiene el peso suficiente como para poder firmar como escritor. Entonces escribo el libro de ficción de viajes clásico, el libro de viajes clásico, y ahora viene el libro de periodismo literario, ya con un cierto riesgo formal, estructural y también de contenido. Y esto es una investigación en el Hindu Kush pakistaní, porque me voy a seguir el rastro de un zoólogo autodidacta al que asesinaron, cortaron el cuello en el Hindu Kush pakistaní. Lo curioso es que él se había ido a buscar al Yeti. Era una forma de cambiar de vida, se había ido a tener una experiencia distinta, y entonces lo que él hace es instalarse allí y convertirse pues, en una persona importante en las montañas. Después de 2001, todo empieza a revolverse con la caída de las Torres Gemelas. Él, que llevaba allí 15 años, le dicen que por qué continúa allí, y lo que era un personaje simpático, alguien que iba con gafas infrarrojas, un rifle y vestido de camuflaje, las gafas infrarrojas porque el Yeti sale de noche, el rifle con dardos narcóticos para dormirlos si aparecía, y de camuflaje porque está en el bosque, pues de repente se convierte en un tipo extraño. ¿Qué está haciendo aquí este individuo ahora, que incluso su vida puede correr riesgo, ¿no? Pero él, claro, él está viviendo allí, ese es su lugar. Y se va a quedar hasta que un día entran en su casa y le cortan el cuello. Entonces yo fui a las montañas a investigar esa situación, y lo que encuentro es una historia que, aparte de cambiar mi vida, porque después de eso cambié mi vida, perdí el miedo a volar, una cuestión física, me separé después de 18 años y un dolor recurrente que tenía en el estómago se volatilizó. Y el libro resultante de eso, y ahí es donde entramos ya en cuestiones formales de cambio, pasa por tener 3 voces. Ahí, las 3 voces que os contaba al principio del libro sobre Marruecos, aquí tienen una traslación, pero ya mucho más consciente y más controlada, porque ya, como Chatwin en su momento, ya controló mejor los mecanismos de la narración. Entonces aquí hay una primera persona narradora, que soy yo con mi investigación, que no habría sido tan protagonista de no ser porque yo mismo me convierto en un momento dado en detonante de hechos muy serios, muy graves dentro de las montañas. Pero esa primera persona va de la mano de la tercera persona del protagonista, el chico asesinado, Jordi Magrané, que es el que va articulando en realidad toda la historia. Una tercera persona de cómo él llega a las montañas, cómo él se instala allí, cómo desarrolla su vida, se convierte en lo que, porque está en la misma zona de Rudyard Kipling. Rudyard Kipling tiene un libro que es El hombre que quiso ser rey, que es el Nuristán, y donde ocurre esta historia con Jordi Magrané y donde yo viajo también, es en esa zona donde Kipling escribió sobre el hombre que quiso ser rey. Entonces, toda esa historia de Jordi Magrané en tercera persona es la que va conduciendo la historia. Y a la misma vez hay un tercer nivel de narración, que es el de qué llevó a Magrané allí, qué me ha llevado a mí a seguir su pista, por qué estamos ahí, por qué estáis vosotros hoy aquí, porque hay un imaginario colectivo lleno de historias que nos han impulsado a ser lo que somos, que lleva a movernos, que nos lleva a viajar, y que
pasa desde El paraíso perdido de Milton a los libros que ahora podáis haber estado mencionando cada uno o cada una de vosotras, a los sueños que tenemos de dónde queremos llegar. De tal manera que mientras está la tercera persona de Jordi Magrané y la primera persona narrativa de yo como conductor, aparecen unos fragmentos, unos extractos de episodios que han permitido al ser humano llegar a hitos enfrentándose a situaciones muy difíciles, enfrentándose incluso a monstruos. La idea monstruo ligada a Yeti, ligada a Talibán. Entonces estás jugando con 3 puntos de fuerza muy poderosos y que te permiten entrar dentro de un mundo poético, dentro de la poesía, literalmente, y vincular esas 3 historias. Y eso a nivel formal, si consigues el ritmo, antes hablábamos de Chatwin sobre eso, si consigues una cadencia suficiente y contar una historia, por supuesto, que sea lo bastante poderosa, pues puedes llegar a cierto, no sé, digamos, a una propuesta que sea interesante no solo por lo que se cuenta, sino por cómo lo estás contando. Este libro supuso, bueno, ha sido un libro que me han traducido por todas partes, hemos hablado varias veces de hacer adaptaciones y se han adaptado a varios formatos, y es un libro que ya os digo, aparte me transformó la vida, que es un poco lo que le pedimos a veces a la literatura, ¿no? Lo que pensamos que está ahí, pero que no sabemos hasta qué punto nos va a cambiar. Pues sí, este libro ocurrió de esa manera. De tal manera que ahora ya sí, como mucho más relajado, llego a la Gran Barrera de Coral Australiana con el referente de Chatwin. Por eso os digo que, claro, o sea, utilizo mi recorrido porque me voy apoyando en lo mismo que os estoy diciendo a vosotros, en esas mismas lecturas que os estoy explicando. Y como ya reconozco las carencias de Chatwin, la erudición de Chatwin al explicar en la Patagonia, pero cómo le faltaba algo, cuando yo estoy recorriendo la Gran Barrera de Coral Australiana, digo, ahora, ¿cómo quiero contar esto? Ya tengo la novela clásica de viajes, tengo el libro de viajes clásico, tengo el libro de periodismo literario de investigación, ya rompiendo un poco. ¿Ahora qué quiero hacer? Ahora quiero hacer vanguardia total. Por eso acabamos así con la última entrada. Ahora quiero romper todo, pero ¿cómo lo hago? Estoy recorriendo la Gran Barrera y de nuevo nos encontramos con la misma pregunta. ¿Desde dónde pillo esto? ¿Cuál es el punto de partida y de vista? Y como ocurre en Sudán, en el pantano del Sud, el espacio te da la respuesta. Esto es algo un poco místico, si queréis. Yo al principio veía estas historias decir, no, es que me ha hablado el animal. Decía, bueno, a ver, hasta qué punto te habla a ti la tierra, ¿no? Pero sí, si le dedicas el tiempo suficiente a un lugar, ese lugar te insinúa cómo quiere ser contado. Y es lo que pasa con la Gran Barrera de Coral. La Gran Barrera está hecha de pólipos que son insignificantes, muy chiquitines. Pólipos que por sí solos no son prácticamente nada, pero si los vas uniendo unos a otros, conforman una de las grandes maravillas del planeta. Más de 2.000 kilómetros de coral con toda la biodiversidad que contienen dentro, que esperan ser contados por una imaginación humana, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. El único organismo vivo visible desde el espacio exterior, que adoptará un color blanco si la temperatura del planeta aumenta en 2 grados, porque el coral cuando muere coge el color blanco, de tal manera que ahí será un signo de lo que estamos haciendo con el planeta. Ese coral muere y digo, vale, entonces, ¿cómo lo contamos? Y entonces ahí aparece la forma, ya influido, como os comentaba, por ese intento que hace Chatwin en un principio. Vamos a pillar un fragmentito de Internet sobre la Gran Barrera, donde te da una serie de datos estadísticos, pero también una declaración de alguien que vive en la Gran Barrera, por ejemplo, vendiendo ventiladores, pero también de un submarinista. Y una historia cortita, casi nunca paso más de 3 páginas en cada una de las historias, que te sirva para que con una
condensación lírica, poética, muy potente, no es poesía, pero que puedas ver la potencia, historias muy poderosas que te puedan transmitir la intensidad de la Gran Barrera. Y todo eso lanzado a un ritmo que sea lo bastante, no sé si rápido, lo bastante equilibrado, como para que estés todo el tiempo dentro y que sientas que ese fragmento te está dando algo más, que te está añadiendo, que estás entrando dentro de un conglomerado que te va a llevar a algún lugar. Y otro plus respecto a la apuesta de Chatwin es la imagen. Sería la fotografía. En este caso me apoyo con fotografías que me van a permitir incluso llevar la apuesta a un juego de ficción no ficción. Porque, por ejemplo, hay una fotografía de una cazadora de cocodrilos que aparece en bikini. Ella tiene su propia publicación en la que ella es portada del libro, en donde aparece con un rifle, un bikini y un cocodrilo muerto a sus pies. Entonces, en el momento en el que tú ofreces esa posibilidad de que ese tipo de historias existen en ese lugar, te estás permitiendo abrir el marco a cualquier tipo de historias. O sea, tú después de esa imagen casi que puedes contar lo que quieras en Australia. Y ahí entra lo que Truman Capote, y aquí nos salimos ya de lo que sería el libro de viajes, se permite hacer en su momento con A Sangre Fría. Todo el mundo ha creído siempre que A Sangre Fría es un libro totalmente de no ficción, pero no es verdad. Él en algún momento introdujo algunos elementos para conseguir engrasar esa historia y que fluyera de la mejor forma posible. Logan Binet tiene un libro que se llama HHH, con el que ganó el premio Goncourt Joven, me parece que fue, y él habla de que, por ejemplo, ¿por qué no me puedo permitir yo ficcionar un poquito una situación si me permite que hacerla más verosímil, más creíble, siempre y cuando no cambie el significado profundo de esa historia, siempre y cuando esa historia pueda haber ocurrido allí, siempre y cuando no mienta sobre los hechos morales, sobre la ética de eso. Por ejemplo, si de repente estoy describiendo una situación y resulta que yo los abrigos de las SS eran caqui, pero yo prefiero hacerlos azul, o no sé de qué color eran, pero yo quiero ponerlos azul marino. O sea, no va a ser una información que a mí me reviente la historia, pero por algún motivo que a mí me va bien, igual prefiero que sean azul marino o negros y no caqui. Bueno, pues esa variación, igual algún diálogo que me lleve a algún lugar, igual me lo puedo más o menos inventar. Entonces, ese punto uy, que me he borrado. Espera, ya vuelvo. Ese punto de ficción es algo que se permite, que se permiten algunos autores y con el que yo juego. Ya os digo que la ficción que introduzco es muy pequeña, pero tanto con la imagen como con alguna situación que es sorprendente, pero que el lector se va a creer, yo espero que se vaya a creer, claro, porque ya le he metido en ese punto de verosimilitud a partir de la cazadora de cocodrilos, pues es la propuesta que sale adelante con La Barrera, que es este libro de vanguardia. Y acabando todo ese recorrido de experimentación con el viaje, llego a cuando digo, vale, esto me ha llevado a otro lugar en el mundo. Ahora estoy viviendo estoy viviendo aquí, desde donde os estoy hablando, después de 14 años, me parece que llevo aquí ya, después de aquella experiencia, 13 o 14 años, y ahora ya estoy tranquilo, ahora ya muchos miedos que tenía de presentarme incluso a mí mismo, cómo te tratas a ti a veces, porque eres una primera persona narrativa, conductora, ¿no? Vale, pues ahora que ya me da un poco igual muchas cosas, voy a llevar la prueba un grado más allá. Y esto es, aquí vamos a Coetzee, vamos a un premio Nobel. Coetzee tiene un libro que se llama Verano, que es una maravilla, es precioso. Pero lo que hace él se sitúa en el centro de la historia, con su padre, en el centro del desierto sudafricano.
Y lo que hace es, a partir de 4 mujeres a las que él ha querido y un hombre al que dedica 10 páginas, las protagonistas son ellas, hacer una especie de autobiografía, pero que no sabes nunca hasta qué punto la ficción está ahí, una especie de autobiografía en la que él se destripa, se desnuda y se maltrata, se destruye de una manera que es impresionante lo que hace. ¿Qué es lo que ocurre? Ese libro para mí lo tengo en la estantería de los hits de mi vida, pero considero que tiene algo que es muy injusto, que es que solamente se azota. Y en realidad es verdad que tenemos un punto muy monstruoso, pero luego tenemos otro que puede ser espléndido. ¿Por qué ser injustos con nuestro relato? Algo que me plantea también es, vale, a la hora de acudir a esa fórmula, quien la replique va a sonar a copia, a plagio, va a sonar a que eso ya lo hizo Coetzee. Te deja prácticamente sin alternativa, porque dices, vale, estás en la vanguardia, pero ¿dónde te vas a llevar esto? Y entonces ahí descubro que no, que hay una rendija y que al menos esa rendija, no, igual hay más, pero la que queda me la voy a intentar agenciar yo, me la voy a llevar a mi espacio. Y lo que hago es decir, vale, vamos a hacer ahora una especie de autobiografía desde el viaje y vamos a hacer mi primer viaje en Interrail. O sea, yo, como no tenía, bueno, sigo sin tener, digamos, especialmente dinero, el género no da dinero, esto os lo adelanto, pero da muchas alegrías y una vida, bueno, que no se la cambiaría a nadie. El caso es que cuando hacía Interrailes, me fui a hacer un Interrail, digamos, me casé, esto es otra de las cosas que pasan en la vida, me casé, luego me dejé de casar, pero el viaje de recién casados lo hicimos en Interrail. Y mi chica y yo nos fuimos a un Interrail. Cuento ese Interrail. Porque se supone que yo he desaparecido y viene alguien a seguirme los pasos, con lo cual hay alguien entrevistando a toda la gente que ha viajado conmigo por el mundo. De tal manera que se van a ir con Wang a China, pero la versión va a ser la de Wang. Se van a ir con mi guía en Australia y va a contar cómo es viajar conmigo. Se van a ir con una piloto de carreras fotógrafa que me llevó por Nueva York y el País Vasco en moto a 250 por hora y va a ser su versión de cómo es viajar conmigo. De tal manera que si yo en algún momento pude construir una especie de personaje semiagradable y que parecía listo, ahí va a ser absolutamente deconstruido por toda la gente que ha viajado conmigo. Y como reformulamos a Coetzee, es llevándolo a un lugar que ya es distinto, porque ahí no solamente tienes el mundo en colores, lo que hace Coetzee es una mirada muy en blanco y negro, es el desierto, él solo, su padre y latigazo, latigazo, latigazo. Aquí tienes una mirada por el mundo, desde China, desde Australia, desde Nueva York, desde Interrail, no me acuerdo dónde hicimos aquel, fue a Grecia. O sea, un recorrido con los colores del mundo y con, es verdad, una parte de monstruo, pero con otra parte de persona estupenda. Y atención, es mucho más difícil describirte a ti, tienes que medir mucho más la forma de presentarte. Si quieres, cuando te vas a presentar como alguien estupendo, que no como alguien para destruir, porque eso no es nada sencillo hablar de, esto ya lo comentaba Tolstoy, ¿no? O sea, familias felices, ¿quién escribe sobre familias felices? Escribir sobre familias felices o sobre el lado positivo de alguien es muy difícil. También os diré que después de esa historia, recuerdo una lectora que vino y me dijo, menos mal que te conozco porque si no, no me habría acercado ni de broma a ti. Por ejemplo, o sea, siempre prima el monstruo cuando te leen. Pero yo sí que creo en esa parte de, vuelvo a la palabra equilibrio, en la que va un ejercicio dentro de lo que es la expresión literaria, es encontrar los puntos, encontrar esa forma de comunicar que sea lo bastante sugerente y ofreciéndonos la maravilla tanto de lo mejor como de lo peor que habita en nosotros, la ambigüedad que somos.
el viaje también es ambiguo. Uno de los problemas que durante mucho tiempo ha tenido el viaje, sobre todo en español, ha sido que, supongo que influido por el turismo y porque hemos convertido esto en un lugar para turistas, se ha pensado en el viaje más como en panfleto, en lugar de en intentar proyectar un espacio para que sea visitado, que no en intentar dar el alma de ese lugar. Ahora eso, bueno, afortunadamente creo que está cambiando desde hace no tanto, pero está cambiando y cada vez hay más libros que enfocan a ese otro espacio. Entonces, y por último, y de toda esta deriva que os estaba contando, aparecen dos proyectos, ya en una época de como mucho más de madurez, de haber entendido el viaje en todo ese recorrido, que es el proyecto Animales Invisibles, junto con el arqueólogo Jordi Serrallonga, que creo que forma parte de este curso, por el que estamos buscando animales que son difíciles de ver, pero que ayudan a explicar un todo. Por ejemplo, el Yeti en el Hindu Kush fue importante para llegar a animales invisibles. O sea, el Yeti permite hablar en el Hindu Kush de no solamente de los talibanes, sino también de por qué se está votando a la extrema derecha, por ejemplo, a Le Pen en Francia, qué es lo que comen en esa zona, por qué el Yeti es tan importante, cómo piensan, cómo hay gente que llega a creer en el Yeti en ese lugar y cómo es su imaginario, cómo se relacionan entre sí los nuristaníes musulmanes con los kalash, que son paganos, con los extranjeros que pueden estar asomando por ahí de vez en cuando, cómo piensan los servicios secretos pakistaníes y cómo se relacionan con la CIA y cómo captan a gente que está intentando sobrevivir allí para que de repente ejecuten a una persona que les resulta incómoda, y eso es a través del Yeti. El tigre, hay un libro maravilloso que se titula El tigre, de John Byland, en el que se realiza una investigación de un asesinato por parte de un tigre, de un leñador, de un cazador, en el Primorje, que es una zona del sudeste ruso absolutamente abandonada por Moscú. Lo que sirve el tigre es para explicar cómo el centralismo de Moscú olvida el resto de Rusia y permite que un tigre vengativo no pueda ser protegido por la comunidad de su pueblo y espere al invierno, que es cuando él se puede mover con mucho más sigilo, para llevar a cabo su venganza y ejecutar al cazador. Es la historia de una venganza de un tigre y te introduce dentro de lo que es el pensamiento del animal y el pensamiento de las personas que están junto a ese animal. Es una inmersión absoluta en un territorio desde un punto de vista absolutamente inesperado. Y de historias como esa, y de historias como el Yeti, y de otras muchas que he tenido con pico zapatos, con tapires, con distintos animales, articulamos un proyecto que se llama Animales Invisibles, que nos lleva a viajar por todo el mundo en busca, haciendo de este tipo de proyecto algo vital. Y volvemos a donde os decía antes, desde lo invisible en un mundo que es absolutamente de imagen. Montamos un proyecto que el año que viene tiene en el Museo de Historia Natural de Barcelona una exposición que inauguramos con artistas de muchas disciplinas que se suman a este relato, a esta narración, desde muntadas al fotógrafo Joan Fontcuberta, a Viggo Mortensen, el actor y director de cine. Todos ellos dentro de ese proyecto. Hablando de algo que se supone que es invisible, pero sin embargo conseguimos trasladar a través de muchísimas palabras. Y al final de todo esto llega a la parte más madura, que es la actual, digamos, que ya me lleva no solamente no a viajar de forma constante por lugares, sino a hacer un poco estancias largas en lugares para explicar cómo es un ecosistema completo. Y esto tiene que ver también con la preocupación cada vez más por la biodiversidad de un espacio. He estado trabajando con pastores en la Siberia extremeña, en Extremadura, y
he estado viviendo en la última casa antes del mar, la primera que se va a tragar el Mediterráneo, en la isla del Buda, en el delta del Ebro. La primera narración es fragmentaria, pero es más convencional a la hora de explicar la experiencia con los pastores, y la última es vanguardia, pero una vanguardia con o sea, que tú lo lees y no dices, ¿qué está pasando? ¿Qué me están contando? ¿Me están contando algo distinto? Pero no sé por qué, porque parece clásico. Y aquí, o sea, podría entrar en detalles también, pero no me quiero alargar más, y a partir de todo esto, os querría a vosotros también preguntar por todo lo que habéis oído, o sea, qué os resuena, y dentro de los proyectos que podáis tener, de qué manera querríais abordarlos, y si os puedo sugerir en algún momento algo, pues aquí estoy, ¿no? Para aprovechar este momento. No tenéis proyectos. Bueno, yo tengo una duda, Gaby. Lo que pasa es que igual es Sí, una pregunta un poco práctica, además, no lo sé. Bueno, sí. primero, me ha gustado mucho la forma en que lo presentas. O sea, se nota mucho que te gusta lo que haces y eso está genial. Y quería, es decir, sí, pero por ejemplo, cuando haces un proyecto más grande, ¿no? Como es un libro, como es el que hablabas del arrecife de coral, que entendí que era un libro, ¿no? Es cierto, ¿no? Sí, De Altair, puede ser. sí, sí. Eh, ¿cómo, o sea, cómo lo planteas? ¿Cómo tú sacas la idea o cómo consigues que alguien te publique algo tan grande como es un libro, ¿no? Porque claro, no sé si ya tenías un nombre en el momento en el que tú tuviste esa idea y se la planteaste a Altair, o no sé si hiciste el libro y después intentaste moverlo. No sé muy bien, claro, porque en cuestión de artículos, reportajes, sí que entiendo un poco más cómo se hace, ¿no? Pero en la cuestión tan grande, ¿no? Como es un libro, un proyecto tan grande, que como dices, no da mucho dinero ese tipo de trabajo. ¿Cómo haces para sobrevivir? Para, No, no sé, sí, sí, no, para es la sobrevivir, para pregunta, continuar. es la pregunta clave. Como os Sí, decía, cuando supongo. me estaba haciendo esa pregunta al principio, lo que hice fue vendí una colección en la que yo tenía un libro. O sea, aquí era un poco prospección de qué le interesa, en este caso, a la industria, ¿no? Esto fue para colocar el primer libro. De repente vi que Interrail podía ser una forma. Y entonces ahí se coloca una colección. Y ahí dan dinero por adelantado, como también me la dieron para otra colección en la que aquí ya participaron Roberto Bolaño, Héctor Abad. O sea, aquí participaron como grandes nombres de la narrativa, jóvenes todavía, pero porque les interesaba la colección. Y dentro de esa colección yo tenía un libro. Ahí te pueden dar dinero por adelantado. Luego, cuando me hice con un nombre, ahora, por ejemplo, pues no sé, con el libro de los pastores, Seix Barral me dio un dinero por adelantado para que hiciera esa investigación. Pero en general, este género no te dan dinero por adelantado. Esta es la triste realidad. Normalmente, normalmente como lo hacía, era, también es cierto que yo viví, fíjate, el libro de Australia, el viaje lo hago en 2007, justo antes de la gran crisis del reventón periodístico que se lleva todo por delante y hace que la posibilidad de vivir del periodismo pues sea remota prácticamente, ¿no? Pero lo que he hecho siempre ha sido hacer un viaje, mm, bueno, hasta donde me llegaba el dinero, y luego amortizar mucho publicando en todos los medios posibles esos textos, y luego, en las horas que podía sacar, pues del periodismo, escribir el libro y esperar que ese libro luego interesará a alguien, claro, ¿no? Ahí se trata de que tengas mucha confianza y aguante para que de repente, pues, si un libro no funciona, puedas encarar el siguiente. Pero entiendo que la situación, no entiendo, sé que la situación es muy complicada y necesita por vuestra parte, pues creer mucho en esto y un esfuerzo grande, ¿no? Ujú. Gracias.
Yo quería preguntarte sobre otro tema también, que es sobre el tema de la especialización geográfica, más o menos, porque sí que nos has comentado, pues eso, que has escrito sobre parte del continente africano, sobre todo más del norte, luego la costa de China, Australia y tal. Claro, porque yo, por ejemplo, sí que más o menos estoy especializado en un área, ¿no? En la región de Asia Oriental, pero también me interesan, por ejemplo, el área amazónica, me encanta y me interesa muchísimo. Aún no he podido abarcarla muy de lleno y tal, pero ¿cómo haces para gestionar un poco, combinar esas pasiones, esos intereses con el profundizar bien en ellos y el poder hacer trabajos así bien completos, ¿no? Bueno, eso volvemos un poco a la economía. Eso depende de cómo gestiones sobre todo tu dinero, porque lo que vas a necesitar para hacer una buena inversión siempre es tiempo. En el momento en el que, o sea, si consigues serlo bastante obsesivo, como para cuando quieres escribir sobre algo, dedicarle mucho tiempo a eso e informarte mucho antes de realizar el viaje, luego cuando realizas el viaje, en realidad continúas llenando bueno, tu caudal, tu conocimiento, y luego cuando vuelves puedes incluso ampliar o sea, son como 3 pasos también, puedes ampliar todo aquello que has estudiado primero, que has vivido después y que has replanteado y que estás, digamos, procesando a la vuelta. Esos 3 momentos. Eso significa dedicarle mucho tiempo en función también de lo que quieras. Si vas a escribir un artículo, pues igual no le vas a dedicar tanto tiempo que si le vas a dedicar un libro. Pero si va a ser un libro, le tienes que meter muchas horas. Pero al final, o sea, yo sí que creo que si tú te metes a fondo en algo y luego llevas dentro el impulso literario, vas a conseguirle dar la forma y el aura, insisto con la palabra que creo que es clave, poética, suficiente como para hacer de eso algo valioso. Tú piensas que Bruce Chatwin, hablamos siempre de Chatwin como el tal, Chatwin hace viajes de 40 días. Él rompe con el modelo de gente que está viajando 1 año y medio, 3 años, que se pasa tal. Chatwin viaja 40 días, pero él tiene un plan, tiene sobre todo un deseo, que es el literario. Él quiere escribir, él lleva dentro la literatura y por eso consigue transmitirte algo que luego es igual, yo que sé, es un poco elitista, lo que decíamos antes en algún momento, pero es algo distinto, es algo que te lleva a algún lugar. Yo creo que el kit está en el tiempo que le dediques a lo que sea y en confiar que luego tu experiencia va a enriquecer eso sin duda y le vas a dar tu mirada. Te lo vas a llevar a un lugar muy, muy querido tuyo y que nadie más podrá dar porque es tu mirada. Nico, adelante, sí. Yo quería preguntarte sobre cuando estabas hablando del libro de verano de Koichi, has mencionado una estantería de tus libros favoritos. Quería saber qué otros libros están ahí en esa estantería. Bueno, aquí está, si hablamos de viajes, hay uno que para mí es fundamental, que es Los 7 pilares de la sabiduría de, de Lores de Arabia, que me parece el libro total. Ese libro es impresionante. Es un libro sobre una experiencia bélica. Bueno, es cómo se van desplazando él, encabezando lo que es la guerrilla árabe contra los turcos alemanes durante la Guerra Mundial, pero sobre todo porque, o sea, es antropología, es ecología, es estrategia militar, es amor por la naturaleza, es etnografía, y todo con una potencia narrativa sostenida durante todas las páginas que me parece algo impresionante y sobre todo es como alguien descubre una cultura que no es la suya y cómo te hace cómplice de la traición que va a cometer, porque él va a traicionar a la gente a la que está comandando y todo el tiempo te está haciendo a ti
saber que eso va a ocurrir y te hace saber lo mal que él se siente. Lawrence fue una persona como muy, muy especial. O sea, pensar que él, después de haber sido, bueno, después de haber comandado con éxito a la guerrilla árabe, lo que hace es, cuando le quieren nombrar general, él dice que él no quiere mandar, que él lo que él quiere hacer, o sea, relacionarse con los espacios, con la gente, quiere mantenerse un poco a pie de calle, bueno, de desierto en este caso, ¿no? Y pide que le trasladen a otro cuerpo militar para bajar el rango y no ser general. O sea, es una persona muy diferente a lo que podemos pensar, ¿no? Y luego tengo aquí, no sé, bueno, desde Paul Auster hasta, no sé, la propia Ella Maillard que os comentaba antes, Annie Dillard. Annie Dillard es impresionante. Annie Dillard, una temporada en Tinker Creek, pero os hablo de literatura esto es literatura exigente, pero si ya sois lo bastante exigentes, estos libros os deslumbrarán. Una temporada en Tinker Creek de Annie Dillard, ella consigue hacer ella enferma con una neumonía y se va durante 3 años a vivir a las montañas. Y lo que hace es explicar la vida de todo aquello que es ínfimo, desde las mantis religiosas. El libro comienza con una imagen prácticamente de una chinche gigante acuática succionando a una rana. Y a partir de ahí lo que quieras, o sea, desde plagas de bichos insignificantes a todos esos animales que tú en general pues puedes nunca tener en cuenta y puedes, por supuesto, nunca has pensado que eso tuviera un lugar literario, ella te muestra que hay algo sobre lo que escribir y algo maravilloso. De hecho, este ensayo fue elegido entre los 100 mejores escritos en el siglo XX en Estados Unidos. O sea, no es gratuito, o sea, es compartido. Lo que os digo no es una flipada solo mía, sino que alguien más se flipó con esto, ¿no? O sea, y luego, pues no sé, tengo otros libros, luego tengo otras cositas que pueden ser un poco más un italiano. Bueno, el Nocturno Hindú, dentro de los libros de viajes, el Nocturno Hindú de Antonio Tabucchi, es una pieza de relojero. Él lo que hace es irse a la India. Esto es lo que tú decías, Nico, no es un libro de viajes, pero tú ves el viaje y ves y reconoces a la India. Pensad que él es, por ejemplo, alguien muy influido por Fernando Pessoa. Él es alguien que vivió entre Lisboa y Roma todo el tiempo y más tiempo casi al final en Portugal, muy tocado por Pessoa. Y entonces lo que consigue es hacer, y volvemos al ritmo, una pieza de relojero, 8 páginas cada capítulo. Y cada capítulo lo que te cuenta es algo que le pasa mientras él se va moviendo por la India. Pero cada uno de esos capítulos es tan gráfico, tan poético, que te deja algo dentro siempre. Y es un reloj, 8 páginas, 8 páginas, 8 páginas. Y cada página, ¡pum! ¡Pum! Él viene de Pessoa. Es un poeta llevado a la forma, a otra narrativa, ¿no? Y, por ejemplo, Nocturno Hindú está también en esta estantería. Hay algunos más, pero no, se nos haría muy largo. Gracias. Nada, a ti. Adelante, Emerson, sí. Sí, nada, quería preguntarte algo quizá más teórico. ¿Qué autores de la literatura o nature writing recomiendas que sean más disruptivos? Quizá a lo mejor también en el mundo anglosajón. Sí, bueno, claro, eso a nivel de contenido de lo que te dicen, Paul Kingsnorth, con Confesiones de un ecologista en rehabilitación, es estupendo. O sea, estos son ideas, pero ves a una cabeza a pensar, demoliendo todo lo que tenemos nosotros en nuestra sociedad creativamente. Es estupendo. Y luego, claro, esto lo lleva
a otro territorio, porque como es un escritor creativo, ¿qué es lo que suele pasar? Que tú no solamente quieres tener una idea y contarla, quieres ejecutarla, quieres llevarla a la práctica. Y entonces él tiene una trilogía de novelas en las que en la última, que se llama Alexandria, él, por ejemplo, es ciencia ficción, donde vienen unos seres extraños y vienen a este planeta y empiezan a provocar cambios en los seres de aquí que no controlan los seres de aquí y están superados, por supuesto, por un coco que viene de fuera, pero que sin embargo va a ser cuestionado también por algunos seres humanos, ¿no? Entonces, quiero decir, él se lo lleva incluso, por una parte está su parte ensayística, que es disruptiva desde la ideología, y luego desde la forma de contar y lo que cuenta, está en la novela con novelas como Alexandria, por ejemplo, ¿no? Annie Dillard, su manera de narrar también sería, en este sentido, sería alguien que entraría dentro de ese corte, ¿no? Y en naturaleza, la propuesta que hace ahora Santiago Beruete no es exactamente disruptivo, pero lleva el relato de naturaleza a un lugar muy interesante que él mezcla con toda su labor anterior ensayística. Él concluye, y en esto, bueno, yo con Santiago dialogo mucho porque hemos llegado a la misma conclusión, concluye que el ensayo está bien para comunicar naturaleza, pero en realidad, ¿qué es lo que se sigue leyendo ahora? Moby Dick. ¿Qué es lo que permanece? Jack London. Si tú quieres conseguir comunicar algo, probablemente, es verdad que los ensayos, puede haber ensayos que perduren, pero es probable que si tú consigues un símbolo, un territorio o un personaje simbólico con el poder suficiente, eso va a conseguir llegar a más gente. Y entonces Santiago ha escrito Un trozo de tierra, que es un libro de relatos, pero que apunta por ahí. Y yo, de hecho, estoy trabajando exactamente, bueno, por eso lo argumento de esta manera, porque creo que hay ahí toda una vanguardia dentro de lo que es naturaleza, y en Delta, que es el último libro, por el que ahora mismo me acaban de invitar en Euphonic, que es un festival de música avanzada que se hace en el Delta del Ebro, pues me invitan de un festival de música avanzada para que hable de un libro sobre el Delta del Ebro. Quiero decir, ahí llego de una manera justamente lo que os decía. A mí, cuando era un chaval, a mí me metieron en las vanguardias, me asociaban a Foster Wallace y a cosas de estas. Y yo decía, sí, pero en realidad Foster Wallace ya lo ha hecho esto. O sea, yo estoy copiando a Foster Wallace. Estoy haciendo cosas diferentes, pero bueno, pero no tanto, ¿no? Con Delta llego a un lugar en donde yo sé que soy vanguardia, pero ahora, sin embargo, nadie dice que sea vanguardia simplemente porque ahora nadie está hablando de vanguardias. Este es uno de los grandes que es del momento actual. Se habla de personas, se habla de la vida interior de los escritores o interior, no, de la vida exterior de los escritores, pero no se habla de movimientos, quizá porque los movimientos es más difícil ahora quizá agruparlos, pero que no se hable de vanguardias me parece un poco más llamativo, porque una vanguardia es algo que se está saliendo del sistema de verdad. ¿Qué ocurre? ¿Que se está saliendo poco del sistema ahora? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Yo en el planteamiento del Delta es precisamente apoyándome en una narrativa de apariencia convencional, llevarte a un espacio que dices, esto no es del todo normal. ¿Qué es lo que me están contando aquí? Y es recuperando esas tres voces que os comentaba al principio, mezclarlas de una manera que te lleven a algo diferente. En este caso, jugando, y aquí está, creo que conceptualmente la aportación de la que yo salgo más contento, es el coro biodiverso. Hasta ahora, siempre que hablábamos de novela coral, hablábamos de una novela que era un coro de personajes. Para mí esa es la novela más difícil de hacer porque tú tienes que entrar en la cabeza de personas que no piensan como tú. Eso es dificilísimo. Darle verosimilitud a un pensamiento que a lo mejor está en las antípodas del tuyo.
eso es una novela coral, era una novela coral hasta ahora, pero si somos consecuentes con las alarmas medioambientales, con esa supuesta empatía que tenemos por todas esas naturalezas que nos rodean, el coro ya no puede ser solamente de personas, tiene que ser también de personas no humanas, tiene que ser un coro biodiverso. Y ese es el gran reto que tienen ahora, creo yo, los narradores. No solo por literatura naturaleza, es que ahora todo debe ser literatura de naturaleza si somos consecuentes con los discursos que estamos sosteniendo medioambientales, ¿no? Esto es un poco o sea, me estoy yendo como muy al extremo, pero para que nos entendamos y para entender un poco la gente que se está situando en la narrativa desde el punto de vista más como tú dices, disruptivo, ¿no? Gracias. Me has hecho pensar en el orden natural de las cosas cuando has hablado sobre la novela coral. No sé si te lo has leído. Este es el del italiano. No, es de un escritor portugués que se llama Antonio Lobo Antunes. Ah, sí, hombre, claro. Sí, Sí, sí. sí, sí. Es que Súper hay otro que es interesante. el desorden natural de las cosas, me parece que es un libro de Sí, me lo conozco. jardinero, no, por eso es. Sí, sí. Sí, sí, Me lo Lobo apunto. Antunes, sí, sí. Los portugueses están también trabajando mucho, sobre todo los brasileños. Bueno, en plan disruptivo, claro, lo que está pasando ahora con los indígenas, que de repente Davi Copenagua en Brasil, con la caída del cielo, él él habla, o sea, hasta ahora siempre hemos recibido la voz indígena desde el punto de vista del occidental que interpretaba el pensamiento indígena. Ahora cada vez llegan mucho más libros de indígenas que, bueno, muchos más, no, pero empiezan a llegar libros que son una mirada ya como la de Copenagua. O sea, Copenagua se ha apoyado en Bruce Albert, que es un antropólogo francés, pero lo que hace Bruce Albert es pasar a limpio lo que le dice directamente Copenagua. Y ahí entras dentro de un nivel de pensamiento que es absolutamente, te lleva a otra dimensión. Sobre todo las 200 primeras páginas, para alguien que no está acostumbrado, son duras, porque te mete en un mundo de sueños, no es el yagé, no recuerdo cuál es la droga que toman los Yanomami, pero te mete dentro de un imaginario que está conectado no solo a los sueños, sino a las drogas que también los conducen. Y son 200 páginas que de repente te está hablando de unas cosas que dices, a ver, pero te saca absolutamente de tu lugar. Luego ya cuando empieza a contar, son 600 páginas el libro, cuando ya te empieza a contar lo que han sido cómo todo ese pensamiento le ha servido para comunicarse con su entorno, ahí empiezas a entender muchísimas cosas. Pero claro, viene de ese tipo de disrupción que tú comentabas, ¿no? Aquí te viene desde la base, desde un pensamiento que no estamos acostumbrados a recibir. Y luego esta gente como Joseph Zárate, Perú, que él, con una educación occidental, pero con unas raíces que sí que son indígenas, entonces él consigue una mixtura en la cual, con una estructura y una narrativa familiar para el pensamiento occidental, te cuenta unas historias que son indígenas, siendo él también, su abuela es indígena. O sea, él es indígena. Entonces, de ahí te vienen relatos también que te van llevando a unos lugares diferentes, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más, chicos? Mm. Bueno, pues entonces creo que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Gaby, porque creo que ha sido muy interesante. De hecho, desde luego, una cosa está clara, tenemos una larga lista de referentes literarios que tenemos, con los que tenemos que ponernos al día ahora, por lo menos. Así que ya solo por eso, muchísimas gracias y creo que también los consejos han sido muy útiles y siempre recibir la experiencia personal de alguien que ya lo ha hecho, pues también me parece que es muy útil y muy inspirador. Así que muchísimas gracias por eso, Gaby. Y pues nada, chicos, esta es la última sesión antes de vacaciones, así que desearos casi ya, recibiréis más notificaciones nuestras, pero desearos en persona unas felices vacaciones de verano. Seguid trabajando en vuestro proyecto y nada, ya nos vemos en septiembre. Así que muchísimas gracias a todos por conectaros
Y si tenéis alguna cosita, pues nosotros hasta final de mes estamos conectados al mail y si después pasara algo súper urgente, pues el WhatsApp también está abierto durante el mes de agosto. Así que nada más por aquí. Muchas gracias a Bueno, todos, chicos. Que un vaya muy placer bien la tarde. haber Gracias. compartido estos días con vosotras y todos los ánimos y la inspiración para lo que venga. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Hasta Hasta luego. luego.